La mañana de la boda me desperté temprano. Apenas eran las 5. La luz de mi cuarto estaba apagada y ya oía los vehículos afuera. Coches de invitados, tal vez, o de la gente que aún arreglaba el lugar. No dormí bien. Pasé la noche pensando en qué me pondría, cómo llegaría, dónde me sentaría. Sabía que había cosas que no podía controlar, pero también sabía que tenía que asistir. Es mi hijo. Sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros estos últimos meses, el silencio, sus respuestas cortas como si ya no quisiera escucharme, sabía que tenía que estar allí. Soy su padre. Nadie más podía ocupar ese lugar. Me bañé usando un balde y una jícara viejos. El agua aún estaba tibia porque acababa de salir del grifo, pero mientras me enjabonaba, pareció que volvían a mi mente todas las cosas que hice por él. Las mañanas en que me bañaba así antes de ir al trabajo, las tardes en que volvía a casa cubierto de polvo y lodo de la obra, las noches en que me desvelaba para terminar un contrato antes de la fecha límite. Todo eso, por él, por su futuro, por este día, el día de su boda. Después de bañarme busqué mi mejor ropa, la vieja camisa blanca, un poco descolorida pero limpia, los pantalones negros, con el cierre atascado pero aún servibles, los zapatos negros que había llevado a remendar 3 veces al mercado del centro. Todavía tenían una grieta en el costado, pero estaba cosida y no se hacía más grande. Me vestí lentamente, como si fuera una ocasión especial, porque lo era, la boda de mi hijo. Pero mientras me miraba en el espejo, un pequeño espejo colgado en la pared, con el borde un poco roto, vi cuán lejos estaba yo de la imagen del padre que él quizás quería ver. No llevaba traje de lino, no tenía un corte de pelo nuevo, no era elegante, solo un carpintero, un obrero, un hombre vestido de sudor, no de perfume. Pero aún así, me subí al autobús. Tomé la ruta desde mi barrio, bajé en la terminal del centro y transbordé a otro que iba a la zona residencial. Fue un viaje largo, 3 horas quizás. Cada minuto, mi pecho se sentía más apretado. Practiqué en mi mente lo que le diría si lo veía antes de la ceremonia. Felicidades, hijo. Solo eso. Simple. Pero sabía que incluso eso, tal vez no podría decirlo bien. Cuando llegué a la iglesia, era casi mediodía. Ya había mucha gente afuera. Familiares, quizás, amigos, compañeros de trabajo. Todos vestían de etiqueta. Hombres con guayaberas o trajes recién planchados. Mujeres con vestidos largos. Niños con ropa bonita que parecía de revista. Yo me quedé parado a un lado del patio. No entré de inmediato. Esperé a que los latidos de mi corazón se calmaran. Esperé a que desaparecieran los nervios. Pero no desaparecieron. Se intensificaron. Desde afuera podía ver los arreglos. Había un gran arco lleno de flores, blancas y rosas, hermoso. Había una alfombra roja, como en las películas. Había invitados ya sentados, adentro, sosteniendo el programa, sonriendo mientras conversaban. Todo era hermoso, profesional, ordenado. Y yo, parecía alguien de afuera que había llegado al lugar equivocado. Lo vi, mi hijo, con un traje elegante, recién afeitado, sonriendo mientras saludaba de beso a los padrinos y madrinas. Me acerqué, lentamente, como un niño caminando al frente de la clase para exponer. Cuando me vio, se detuvo. Fue solo un segundo, pero lo vi. El cambio en su rostro, la ligera sorpresa, y luego un poco de vergüenza. «Papá», dijo, pero su voz era baja, como si no quisiera que otros lo oyeran. «¿Qué traes puesto?» No pude responder de inmediato. Me miré a mí mismo. Mi camisa, mis zapatos, mis pantalones. No veía nada malo, en mi opinión. Estaba limpio, planchado, estaba bien. ¿Mi ropa?, pregunté para confirmar. «Papá, esto es una boda. No puedes venir así. Mira a los demás». Miré a mi alrededor. Era verdad. Yo era diferente. Pero no sabía que había un código de vestimenta. Él no me lo dijo. O tal vez lo dijo, pero no lo entendí. No podía recordarlo. «Hijo, no me dijiste que tenía que usar traje», dije, en voz baja. No quería hacer una escena. «Es que, papá, es obvio. Es una boda. ¿Por qué vienes así?» Miró a su alrededor, como revisando si alguien nos estaba viendo. «La gente se va a reír de ti. ¡Qué vergüenza!» Vergüenza. Esa palabra fue como un cuchillo en mi pecho. No porque doliera, sino porque era verdad. Sabía que yo era diferente. Sabía que no encajaba. Pero oírlo de la boca de tu hijo, que le das vergüenza, tiene un peso diferente. Ya no le respondí. Solo asentí. Me alejé. Volví al borde del patio, a un rincón donde no me vieran mucho. Observé desde allí. La ceremonia, los invitados, las risas, las fotos.
Todo sucedió frente a mí, pero era como si yo no fuera parte, como si estuviera viendo un programa en la televisión. Estaba allí, pero en realidad no. Terminó la boda. Se fueron a la recepción. Yo no fui. Me fui de allí. Tomé el colectivo de regreso, sosteniendo el sobre que traía. 3.000 pesos. Eran mis ahorros para su regalo. Pero ya no se lo di. No tuve el valor de acercarme otra vez. Tal vez me diría de nuevo que le daba vergüenza. En cada esquina que cruzaba el autobús, pensaba en los años que dediqué a él. Los proyectos en las distintas zonas de la ciudad. Los días sin contrato en los que me ofrecía a arreglar el portón del vecino solo para que tuviéramos qué comer. Las noches que hice horas extras en el taller de herrería de mi compadre para pagar su colegiatura. Todo eso, por él, por su futuro, para que yo pudiera estar orgulloso de él un día. Pero hoy, mi orgullo se convirtió en vergüenza, no por su boda, sino por cómo me veía él a mí. Al llegar a casa, me senté frente a la mesa de madera que hice cuando él era niño. Puse el sobre encima. Miré los 3.000 pesos. No era mucho, pero para mí era una fortuna. Provenía de un mes de hacer horas, extras, trabajos adicionales, cachuelos, para él, para su boda. Me dormí alrededor de las 3 de la tarde, cansado, no por el viaje, sino por el peso de lo que había pasado. Y mientras dormía pensé, la historia no ha terminado. Este no es el final. Hay otra boda en camino. Y la próxima vez no seré yo quien se quede en el rincón. No seré yo quien espere. No seré yo quien dé vergüenza. La próxima vez yo tendré el control. Yo arreglaré las cosas. Yo seré quien muestre lo que realmente significa ser un padre. No el que siempre obedece, sino el que enseña la lección. No para vengarme con maldad, sino para recordarle de dónde vino y quién lo ayudó a llegar a donde está ahora. A la mañana siguiente, me desperté incluso más temprano que de costumbre. Tenía un plan. Aún no estaba detallado, pero sabía por dónde empezar. En mi corazón, en mi mente y con la gente a la que podía acudir. No esperaré a que me llame. No esperaré a que me acepte. Yo encontraré la manera. Yo dictaré el próximo capítulo. No es fácil ser padre, especialmente si estás solo. Cuando mi esposa murió, nuestro hijo tenía apenas 5 años, perdí el rumbo. ¿Cómo iba a sacar adelante a un niño si yo mismo no estaba seguro de cómo progresar? No tenía un trabajo fijo entonces, solo era eventual en las obras, y cuando no había, me tocaba esperar la llamada de algún conocido que tuviera un proyecto. A veces llamaban, a veces no, pero no podía dejar que mi hijo pasara hambre. Así que aceptaba cualquier trabajo. Arreglé el portón roto de un vecino. No me pagaron con dinero, pero me dieron sopa y un poco de arroz. Me ofrecí como voluntario en el barrio para reparar el techo del centro de salud. Me dieron un billete de lotería y 2 kilos de pollo. No era mucho, pero alcanzaba. Si no había trabajo, caminaba por las calles de los barrios obreros, buscando cualquier cosa que hacer. Una vez me encontré con un grupo de carpinteros que iban a un edificio nuevo en la zona financiera. Me uní a ellos aunque nadie me había llamado. Cuando llegamos, le dije al capataz que necesitaba trabajo. Me miró de pies a cabeza. Vio el polvo en mis zapatos, el sudor en mi frente, la desesperación en mis ojos. Me dio una oportunidad. Solo unos días, dijo. A prueba. Pero esos pocos días se convirtieron en el inicio de 3 años de trabajo con ellos. Mientras mi hijo crecía, también lo hacían los gastos. Apenas en primaria, ya necesitaba dinero para el almuerzo, útiles, uniformes. Mi ingreso era pequeño, pero intentaba que fuera suficiente. Había noches en que no cenaba para que él tuviera la comida. Le decía que ya estaba lleno, o que había comido algo en la calle. No era verdad, pero era más importante que él estuviera satisfecho. Él era el futuro. Yo ya había pasado mi etapa de crecimiento. Pero él todavía necesitaba crecer. Cuando entró a la secundaria, empecé a pensar en algo más grande. Ya no podía ser solo trabajo, del día a día. Necesitaba algo más estable, más seguro. Hablé con la líder de la comunidad. Conocía a un contratista que buscaba gente para proyectos del ayuntamiento. Me dio un número de contacto. Llamé, apliqué y me contrataron. El sueldo no era mucho, pero era regular, y con prestaciones. Eso era lo importante. Así que, aunque fuera lejos, a veces hasta el otro lado de la ciudad, yo iba. Salía a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Pero estaba bien, mientras hubiera trabajo. Fue entonces cuando empecé a notar el cambio en él. Cuando era niño, siempre me recibía en la puerta. «¡Papá, llegaste!», gritaba, corriendo hacia mí, aunque yo estuviera cubierto de polvo y sudor. Pero cuando entró en la secundaria, esos gritos se apagaron. A veces,
Estaba con los audífonos puestos, no notaba que yo había entrado. A veces estaba concentrado en su celular. No sé de dónde lo sacó, quizás se lo dio su tía, y apenas asentía con la cabeza cuando lo saludaba. Su voz había cambiado. Ya no usaba tanto el usted. Había más inglés, menos formalidad, más ok y ya. Al principio pensé que era normal. Había crecido, madurado, quizás le daba vergüenza con sus amigos si me trataba de forma demasiado infantil. Pero una parte de mí sentía tristeza, como si estuviera perdiendo poco a poco al niño que conocía. El niño que corría hacia mí aunque yo estuviera empapado por la lluvia. El niño que dormía a mi lado aunque me doliera la espalda de cargar materiales todo el día. El niño que confiaba en mí para todo. Cuando entró a la universidad, la distancia se hizo aún mayor. Pasó el examen para una buena universidad en la capital. No sé cómo, pero consiguió una beca. Eso fue una gran ayuda, porque yo no podía pagar la matrícula completa. Pero aún así había gastos, transporte, comida, proyectos, libros. Así que busqué más trabajo. Tomé un turno de noche en el taller de herrería de mi compadre en la zona industrial, de 8 de la noche a 12. Luego volvía a casa, dormía 3 horas y me iba de nuevo a la obra a las 5 de la mañana. Una y otra vez. Todos los días. Sin descanso, porque no había tiempo para descansar. En su tercer año, se echó novia. Yo no la conocía, pero la oía en sus llamadas. Siempre hablaban, él sonreía mientras texteaba. Yo estaba feliz por él, pero también tenía miedo. Tal vez demasiadas distracciones. Tal vez bajaría sus calificaciones. Pero no fue así. Incluso ganó un premio. Cuadro de honor. Estaba orgulloso. Muy orgulloso. Fui al día de la ceremonia, usando mi mejor camisa y mis pantalones. Pero no me acerqué a él al frente. Solo observé desde atrás, junto a otros padres que también vestían de forma sencilla. Después, le mandé un mensaje. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Felicidades». Me respondió. «Gracias, pa». 2 palabras. Pero para mí, eso estaba bien. Cuando se graduó, consiguió trabajo en una empresa en el distrito financiero. Un buen sueldo, dijo. El doble de lo que yo ganaba. El triple, tal vez. No le pregunté cuánto exactamente, por si le daba vergüenza. Pero yo estaba feliz. Significaba que su vida había mejorado. No tendría que pasar las dificultades que yo pasé. No tendría que trabajar de noche para poder comer. No tendría que desvelarse por el futuro. Esa parte había terminado. Yo había hecho lo que hice por él. Pero mientras su estatus en la vida subía, parecía que su trato hacia mí bajaba. No porque fuera malo, o porque lo hiciera a propósito. Parecía que alejarse era algo natural para él. Poco a poco, sus visitas a la casa se volvieron raras. Cuando venía, eran solo unas horas, y luego se iba de nuevo. Tenía un compromiso, una reunión, una cita. Siempre había una razón, y yo lo entendía. Estaba ocupado. Necesitaba tiempo para su carrera, para su vida. Yo no podía ser un obstáculo, pero lo que dolía eran las cosas pequeñas, el cambio en su lenguaje cuando estaba con sus amigos. Una vez, le hicieron una videollamada mientras estaba aquí en la casa. Cambió al inglés. Toda la conversación, en inglés. Luego me miraba a mí, que estaba viendo la tele en la sala, y parecía dudar, como si no quisiera que vieran que él estaba aquí, que esta era su casa, que este era su padre. Llegó el día en que me dijo que tenía novia, la misma que yo había escuchado en las llamadas. Era bonita, dijo, amable, de buena familia, empresarios, con propiedades en la sierra y en la ciudad. Me preocupé, no por su novia, sino por la impresión que la familia de ella pudiera tener de mí. ¿Qué dirían cuando supieran quién era yo? Un carpintero, sin título universitario, sin negocios, sin propiedades. Tal vez dirían que mi hijo no era digno de su hija, o tal vez mi hijo diría que yo no era un padre digno de ser presentado. Unos meses antes de la boda, trajo a su novia a la casa. Solo unos minutos, como una visita de cortesía. Saludé, les ofrecí algo de tomar, pero se negaron. Tenían prisa. Cuando se fueron, escuché afuera. No fue intencional, pero los vi por la ventana. Que la novia dijo, «Así que aquí creciste». Y luego se rió. No una risa malvada, sino el tipo de risa que viene con sorpresa, como si no se lo esperara. Y mi hijo solo asintió. No defendió el lugar. No dijo, «Sí, aquí crecí, y estoy orgulloso». Solo asintió, como admitiendo que sí, así eran las cosas. Y lo sentía. Esa fue la clave de todo. Esa admisión que sonaba a culpa. Ese silencio que sonaba a vergüenza. Esa falta de defensa que sonaba a falta de gratitud. Ahí empecé a sentir rabia.
No la rabia que te hace querer gritar, sino esa rabia que se endurece en el pecho y se convierte en un plan. Una rabia que espera. Espera el momento adecuado para salir. Y el momento llegó. En su primera boda, aquella en la ciudad. El día que me dijo que le daba vergüenza. El día que me di cuenta de que tenía que hacer algo. No para vengarme por vosotros. Rabia, cundí para enseñarle la lección que no aprendió en toda su vida. La gratitud, el respeto y el valor de sus raíces. Esa noche, cuando volví de la boda, no dormí. Pensé, en un plan, en una estrategia, en cómo le ayudaría a recordar quién era él y quién era yo. No quería arruinar su matrimonio o su relación con su esposa. Solo quería que recordara que antes de que él fuera exitoso, hubo alguien que se sacrificó. Y esa persona no debía ser tratada como polvo que puedes barrer de tu vida cuando te conviene. A la mañana siguiente de la primera boda, me desperté con una nueva esperanza. No la esperanza de que él cambiara por su cuenta, sino la esperanza de que yo le ayudaría a ver lo que estaba perdiendo. Sabía que habría otra boda. No estaba seguro de cuándo, pero sabía que habría una segunda ceremonia, la de la familia de su esposa. En la sierra, me había dicho una vez en un mensaje, un lugar grande, estilo jardín, muchos invitados, formal, elegante, exactamente el tipo de evento en el que yo sabía que no encajaba, pero esta vez no esperaría a que me llamara, no esperaría a que me aceptara, yo encontraría la manera, pero antes que nada, necesitaba limpiar mi corazón, necesitaba asegurarme de que no estaba tomando una decisión solo por rabia o por dolor, así que fui a la iglesia del centro, temprano, a las 6 de la mañana, antes de que se llenara de gente. Entré, me senté atrás y encendí una vela. La vela costaba solo 5 pesos, pero eso no era lo importante. Lo importante era la intención. Recé, no para pedir venganza, sino para pedir sabiduría, fortaleza, el camino correcto. Señor, dije, en voz baja, solo para mí. No sé si mi plan es correcto, pero sé que necesito hacer esto, no para destruirlo, sino para enseñarle. No para avergonzarlo, sino para recordarle quién es realmente. Guíame. Después de rezar, salí de la iglesia. Sentí un ligero alivio en el pecho, como si mi mente se hubiera aclarado. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que tenía que hacerlo con cuidado, correctamente, sin lastimarlo demasiado, pero lo suficiente para que recordara la lección. Tomé un colectivo al mercado central. Conocí a una tienda allí que vendía guayaberas de segunda mano, pero en buen estado. No podía ir a la sierra otra vez en camisa. Tenía que invertir en mí mismo, no por mí, sino por el respeto que merecía recibir. Cuando llegué a la tienda, el dueño me reconoció de inmediato. Don Antonio, un hombre mayor, de unos 60 años. Compadre, hace tiempo que no nos visitaba. Me saludó, sonriendo. ¿Qué necesita? Una guayabera, respondí. Algo sencillo, no muy caro, pero bien hecha. Tengo un evento importante. Miró la ropa colgada. Sacó 3 guayaberas y me las mostró. Me probé la primera, demasiado grande. La segunda, demasiado holgada en los brazos. La tercera, perfecta, bien cosida, sin agujeros, sin manchas, ligera al tacto y se veía decente. ¿Cuánto por esta? Pregunté. Para usted, 500 pesos, respondió. Por ser cliente habitual. Le pagué y le di las gracias. Mientras caminaba a casa, sosteniendo la bolsa de plástico con la guayabera, pensé que esto era solo el primer paso. Quedaba mucho por hacer, y el siguiente paso era más difícil. Necesitaba pedir ayuda a las personas que habían confiado en mí antes, gente a la que yo había ayudado, y gente que yo sabía que me ayudaría de vuelta. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la comunidad. Busqué a doña Esther, la líder de nuestro barrio. La conocía porque una vez me ofrecí como voluntario para construir el nuevo centro de salud. Mi servicio fue gratuito, solo quería ayudar. Y gracias a eso, nos hicimos cercanos. Me vio, sonrió, y me invitó a su oficina. ¿Cómo está, don Eduardo?, preguntó, mientras me ofrecía agua. ¿Algún problema? Ninguno, doña Espe, respondí. Solo necesito un poco de ayuda. Le conté la historia, no toda, pero lo suficiente para que entendiera la situación. Le dije que mi hijo se casaba de nuevo y que quería contribuir a la boda, pero no porque fuera rico, sino porque necesitaba demostrarle que, aunque soy un hombre sencillo, mi contribución tiene valor. Ella entendió de inmediato. ¿En qué puedo ayudarlo, don Eduardo?, preguntó. ¿Conoce algún servicio de banquetes con el que se pueda negociar? Me gustaría patrocinar algo de la comida en la recepción. No todo, no puedo pagarlo, pero aunque sea algunos platillos. ¿Y
Que haya forma de mencionar que el patrocinio vino de mí. Me miró fijamente. Vi en sus ojos que ella sabía por qué estaba haciendo esto. No hizo preguntas detalladas, pero entendió. Asintió. Conozco a alguien, dijo. Una amiga mía de la comunidad vecina. Hacen banquetes para eventos. Puedo presentártelos. Gracias, doña Espe, le dije. Es una gran ayuda. Unos días después, conocí a la dueña del servicio de banquetes. Doña Cora, una mujer alegre y amable. Le conté un poco, que realmente quería contribuir a la boda de mi hijo y que esperaba que mi nombre fuera mencionado como patrocinador. Ella no preguntó por qué, ni la razón. Simplemente aceptó y dijo que necesitaba un anticipo. ¿Cuánto?, pregunté. Si son solo algunos platillos, entre 10 y 15.000 pesos, respondió. Depende del menú. 15.000 pesos. Era mucho para mí, pero calculé mentalmente. Si hacía horas extras durante 3 meses, si ahorraba en todo, si no compraba nada innecesario, podría lograrlo. Así que asentí. De acuerdo, pero necesitaré 3 meses para juntar el dinero. Está bien, dijo ella, sonriendo. Solo confírmame cuando se acerque la fecha de la boda. Desde ese día, trabajé doble turno. Hice horas extras en la obra, tomé trabajos extra en el taller de herrería, y a veces todavía me ofrecía como voluntario en el barrio para sacar algo extra de ellos. Cada peso, pensaba dónde iría. No en bebida, no en lujos. Todo, para el plan. Mientras ahorraba, también busqué otros contactos. Recordé al maestro de ceremonias al que una vez ayudé a montar el escenario para la fiesta del barrio. Rogelio, bueno para animar, sabía cómo hablarle a la gente, y era profesional. Lo llamé. Rogelio, le dije cuando contestó. Habla Eduardo, el carpintero que te ayudó con el escenario el año pasado. Ah, sí, compadre Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Le conté la historia. De forma simple otra vez. Mi hijo se iba a casar y necesitaba ayuda en la recepción. Había un segmento que quería incluir. No largo, solo unos minutos. Un simple saludo, compartir unas fotos y un simple reconocimiento a los que contribuyeron. Yo, entre ellos. Jefe, eso es fácil, dijo. Mientras tengas las fotos y un guión, no hay problema. ¿Esto tiene costo? Sí, respondí. ¿Cuánto? 3.000 pesos, dijo. Incluye el equipo y el tiempo de preparación. 3.000 pesos. Estaba bien. Podía pagarlo. Así que acepté. Luego, busqué a la coordinadora de bodas que era ahijada de mi vecina. Nina, joven, de 20 y tantos, pero ya con experiencia en la industria. Le envié un mensaje por Facebook. Era difícil encontrar su número porque no éramos cercanos, pero la vi en las publicaciones de mi vecina, así que la agregué. Respondió de inmediato. Tío Eduardo, ¿en qué puedo ayudarlo?, preguntó. Le conté el plan. No detallado, pero suficiente. La boda de mi hijo, y quería contribuir, pero necesitaba ayuda para coordinar el segmento que quería incluir. Solo una presentación simple, sin drama, sin espectáculo, pero necesitaba que se ejecutara bien. Tío, ¿sabe quién es el coordinador de la boda?, preguntó. No sé, respondí. Pero, ¿quizás podrías contactarlos? ¿Podrías coordinar con ellos? Puedo, dijo, pero necesito saber los detalles de la boda. ¿Cuándo y dónde? Ese era el problema. No lo sabía. No estaba invitado oficialmente. No tenía copia de la invitación. Así que pensé, quizás podría obtener la información de las redes sociales de mi hijo o de su novia. Los stalkeé, no con mala intención, sino por necesidad. Vi en sus publicaciones la fecha, 15 de diciembre, y el lugar, un jardín en la sierra. El jardín del acantilado se llamaba. Le envié la información a Nina. Dijo que contactaría al lugar y preguntaría quién era el coordinador. Después, hablaría con ese coordinador y le explicaría la situación, que había un patrocinador que quería contribuir y que incluía un segmento. Si aceptaban, bien. Si no, buscaríamos otra manera. Unos días después, Nina llamó. Tío, se puede, dijo. Ya hablé con el coordinador. Dijeron que está bien, pero que el segmento no debe interrumpir el flujo del evento. Debe ser corto y estar programado. Solo unos minutos. 5, respondí. De 5 a 10. Ok, dijo. Y dijeron que necesitan un pago parcial por la tarifa de coordinación. ¿Cuánto? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Más 3.000 de Rogelio. Más 15.000 del banquete. Total, 20.000 pesos. Era mucho, pero no tenía opción. Necesitaba hacer esto bien, así que acepté. Mientras ahorraba los 20.000 pesos,
Empecé a preparar las fotos viejas de mi hijo y yo, cuando era niño. La foto de nuestra antigua casita en el campo, antes de mudarnos a la ciudad. La foto del carrito de madera que le hice cuando tenía 3 años. La foto de su primer día de escuela, sosteniendo la mochila que le compré en un puesto callejero. La foto de su medalla de 6º grado, cuando se graduó con honores. Las saqué todas del viejo álbum y las guardé en un sobre. Todo esto lo hice sin que mi hijo supiera nada. No hablé con él al respecto. No lo llamé. No le envié mensajes. Solo guardé silencio, esperando, pensando, planeando. Y en 3 meses terminé todo lo que tenía que hacer. Cuando llegó la fecha límite, mi pago estaba completo. 20.000 pesos, íntegros, ganados con horas extras, trabajos adicionales, cachuelos, ganados con sudor y cansancio. Pero estaba bien. Sabía que valdría la pena. No por mí, sino por mi dignidad, por el respeto que merecía recibir, por la lección que él necesitaba aprender. 2 semanas antes de la boda, tuvimos la reunión final con Nina, Rogelio y doña Cora. Nos vimos en una cafetería en la ciudad. Arreglamos todo. La hora del segmento, el guión, las fotos, la comida que yo cubriría. Todo, detallado. Todo, asegurado. Don Eduardo, dijo Nina, mientras tomaba notas. ¿Está seguro de esto? ¿No prefiere decírselo primero a su hijo? Negué con la cabeza. No, quiero que sea una sorpresa. No una mala sorpresa, sino el tipo de sorpresa que lo haga pensar. Ellos entendieron, no me cuestionaron, y esa noche supe que estaba listo. Listo para el día de la boda. Listo para ese momento que no olvidaría. Listo para demostrarle a él y a todos allí quién soy y por qué merezco respeto. La mañana de la boda me desperté temprano. Apenas eran las 5. La luz de mi cuarto estaba apagada y ya oía los vehículos afuera. Coches de invitados tal vez, o de la gente que aún arreglaba el lugar. No dormí bien. Pasé la noche pensando en qué me pondría, cómo llegaría, dónde me sentaría. Sabía que había cosas que no podía controlar, pero también sabía que tenía que asistir. Es mi hijo. Sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros estos últimos meses, el silencio, sus respuestas cortas como si ya no quisiera escucharme. Sabía que tenía que estar allí. Soy su padre. Nadie más podía ocupar ese lugar. Me bañé usando un balde y una jícara viejos. El agua aún estaba tibia porque acababa de salir del grifo, pero mientras me enjabonaba, pareció que volvían a mi mente todas las cosas que hice por él. Las mañanas en que me bañaba así antes de ir al trabajo, las tardes en que volvía a casa cubierto de polvo y lodo de la obra, las noches en que me desvelaba para terminar un contrato antes de la fecha límite. Todo eso, por él, por su futuro, por este día, el día de su boda. Después de bañarme, busqué mi mejor ropa, la vieja camisa blanca, un poco descolorida pero limpia, los pantalones negros, con el cierre atascado pero aún servibles, los zapatos negros que había llevado a remendar 3 veces al mercado del centro. Todavía tenían una grieta en el costado, pero estaba cosida y no se hacía más grande. Me vestí lentamente, como si fuera una ocasión especial, porque lo era, la boda de mi hijo. Pero mientras me miraba en el espejo, un pequeño espejo colgado en la pared, con el borde un poco roto, vi cuán lejos estaba yo de la imagen del padre que él quizás quería ver. No llevaba traje de lino, no tenía un corte de pelo nuevo, no era elegante, solo un carpintero, un obrero, un hombre vestido de sudor, no de perfume. Pero aún así, me subí al autobús, tomé la ruta desde mi barrio, bajé en la terminal del centro y transbordé a otro que iba a la zona residencial. Fue un viaje largo, 3 horas quizás. Cada minuto, mi pecho se sentía más apretado. Practiqué en mi mente lo que le diría si lo veía antes de la ceremonia. Felicidades, hijo. Solo eso. Simple. Pero sabía que incluso eso, tal vez no podría decirlo bien. Cuando llegué a la iglesia era casi mediodía. Ya había mucha gente afuera. Familiares, quizás, amigos, compañeros de trabajo. Todos vestían de etiqueta. Hombres con guayaberas o trajes recién planchados, mujeres con vestidos largos, niños con ropa bonita que parecía de revista. Yo me quedé parado a un lado del patio. No entré de inmediato. Esperé a que los latidos de mi corazón se calmaran. Esperé a que desaparecieran los nervios. Pero no desaparecieron. Se intensificaron. Desde afuera podía ver los arreglos. Había un gran arco lleno de flores, blancas y rosas, hermoso. Había una alfombra roja, como en las películas. Había invitados ya sentados adentro, sosteniendo el programa, sonriendo mientras conversaban. Todo era hermoso.
profesional, ordenado. Y yo, parecía alguien de afuera que había llegado al lugar equivocado. Lo vi, mi hijo, con un traje elegante, recién afeitado, sonriendo mientras saludaba de beso a los padrinos y madrinas. Me acerqué, lentamente, como un niño caminando al frente de la clase para exponer. Cuando me vio, se detuvo. Fue solo un segundo, pero lo vi. El cambio en su rostro, la ligera sorpresa, y luego un poco de vergüenza. «Papá», dijo, pero su voz era baja, como si no quisiera que otros lo oyeran. «¿Qué traes puesto?» No pude responder de inmediato. Me miré a mí mismo, mi camisa, mis zapatos, mis pantalones. No veía nada malo, en mi opinión. Estaba limpio, planchado, estaba bien. ¿Mi ropa?, pregunté, para confirmar. «Papá, esto es una boda. No puedes venir así. Mira a los demás». Miré a mi alrededor. Era verdad, yo era diferente. Pero no sabía que había un código de vestimenta. Él no me lo dijo. O tal vez lo dijo, pero ¿no lo entendí? No podía recordarlo. «Hijo, no me dijiste que tenía que usar traje», dije, en voz baja. No quería hacer una escena. «Es que, papá, es obvio, es una boda. ¿Por qué vienes así?» Miró a su alrededor, como revisando si alguien nos estaba viendo. «La gente se va a reír de ti. ¡Qué vergüenza!». Vergüenza. Esa palabra fue como un cuchillo en mi pecho. No porque doliera, sino porque era verdad. Sabía que yo era diferente. Sabía que no encajaba. Pero oírlo de la boca de tu hijo, que le das vergüenza, tiene un peso diferente. Ya no le respondí. Solo asentí. Me alejé. Volví al borde del patio, a un rincón donde no me vieran mucho. Observé desde allí. La ceremonia, los invitados, las risas, las fotos. Todo sucedió frente a mí, pero era como si yo no fuera parte. Como si estuviera viendo un programa en la televisión. Estaba allí, pero en realidad no. Terminó la boda. Se fueron a la recepción. Yo no fui. Me fui de allí. Tomé el colectivo de regreso, sosteniendo el sobre que traía. 3.000 pesos. Eran mis ahorros para su regalo. Pero ya no se lo di. No tuve el valor de acercarme otra vez. Tal vez me diría de nuevo que le daba vergüenza. En cada esquina que cruzaba el autobús, pensaba en los años que dediqué a él. Los proyectos en las distintas zonas de la ciudad. Los días sin contrato en los que me ofrecía a arreglar el portón del vecino solo para que tuviéramos qué comer. Las noches que hice horas extras en el taller de herrería de mi compadre para pagar su colegiatura. Todo eso, por él, por su futuro, para que yo pudiera estar orgulloso de él un día. Pero hoy, mi orgullo se convirtió en vergüenza. No por su boda, sino por cómo me veía él a mí. Al llegar a casa, me senté frente a la mesa de madera que hice cuando él era niño. Puse el sobre encima. Miré los 3.000 pesos. No era mucho, pero para mí era una fortuna. Provenía de un mes de hacer horas extras, trabajos adicionales, cachuelos. Para él, para su boda. Me dormí alrededor de las 3 de la tarde, cansado, no por el viaje, sino por el peso de lo que había pasado. Y mientras dormía pensé, la historia no ha terminado. Este no es el final. Hay otra boda en camino. Y la próxima vez, no seré yo quien se quede en el rincón. No seré yo quien espere. No seré yo quien dé vergüenza. La próxima vez, yo tendré el control. Yo arreglaré las cosas. Yo seré quien muestre lo que realmente significa ser un padre. No el que siempre obedece, sino el que enseña la lección. No para vengarme con maldad, sino para recordarle de dónde vino y quién lo ayudó a llegar a donde está ahora. A la mañana siguiente, me desperté incluso más temprano que de costumbre. Tenía un plan. Aún no estaba detallado, pero sabía por dónde empezar. En mi corazón, en mi mente, y con la gente a la que podía acudir. No esperaré a que me llame. No esperaré a que me acepte. Yo encontraré la manera. Yo dictaré el próximo capítulo. No es fácil ser padre, especialmente si estás solo. Cuando mi esposa murió, nuestro hijo tenía apenas 5 años. Perdí el rumbo. ¿Cómo iba a sacar adelante a un niño si yo mismo no estaba seguro de cómo progresar? No tenía un trabajo fijo entonces. Solo era eventual en las obras, y cuando no había, me tocaba esperar la llamada de algún conocido que tuviera un proyecto. A veces llamaban, a veces no, pero no podía dejar que mi hijo pasara hambre. Así que aceptaba cualquier trabajo. Arreglé el portón roto de un vecino. No me pagaron con dinero, pero me dieron sopa y un poco de arroz. Me ofrecí como voluntario en el barrio para reparar el techo del centro de salud. Me dieron un billete de lotería y 2 kilos de pollo. No era mucho, pero alcanzaba. Si no había trabajo,
Caminaba por las calles de los barrios obreros, buscando cualquier cosa que hacer. Una vez me encontré con un grupo de carpinteros que iban a un edificio nuevo en la zona financiera. Me uní a ellos aunque nadie me había llamado. Cuando llegamos, le dije al capataz que necesitaba trabajo. Me miró de pies a cabeza. Vio el polvo en mis zapatos, el sudor en mi frente, la desesperación en mis ojos. Me dio una oportunidad. Solo unos días, dijo. A prueba. Pero esos pocos días se convirtieron en el inicio de 3 años de trabajo con ellos. Mientras mi hijo crecía, también lo hacían los gastos. Apenas en primaria, ya necesitaba dinero para el almuerzo, útiles, uniformes. Mi ingreso era pequeño, pero intentaba que fuera suficiente. Había noches en que no cenaba para que él tuviera la comida. Le decía que ya estaba lleno, o que había comido algo en la calle. No era verdad, pero era más importante que él estuviera satisfecho. Él era el futuro. Yo ya había pasado mi etapa de crecimiento. Pero él todavía necesitaba crecer. Cuando entró a la secundaria, empecé a pensar en algo más grande. Ya no podía ser solo trabajo del día a día. Necesitaba algo más estable, más seguro. Hablé con la líder de la comunidad. Conocí a un contratista que buscaba gente para proyectos del ayuntamiento. Me dio un número de contacto. Llamé, apliqué y me contrataron. El sueldo no era mucho, pero era regular, y con prestaciones. Eso era lo importante. Así que, aunque fuera lejos, a veces hasta el otro lado de la ciudad, yo iba. Salía a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Pero estaba bien. Mientras hubiera trabajo. Fue entonces cuando empecé a notar el cambio en él. Cuando era niño, siempre me recibía en la puerta. «¡Papá! ¡Llegaste!», gritaba, corriendo hacia mí aunque yo estuviera cubierto de polvo y sudor. Pero cuando entró en la secundaria, esos gritos se apagaron. A veces estaba con los audífonos puestos, no notaba que yo había entrado. A veces estaba concentrado en su celular. No sé de dónde lo sacó, quizás se lo dio su tía, y apenas asentía con la cabeza cuando lo saludaba. Su voz había cambiado. Ya no usaba tanto. El usted. Había más inglés, menos formalidad, más ok y yeah. Al principio pensé que era normal. Había crecido, madurado. Quizás le daba vergüenza con sus amigos si me trataba de forma demasiado infantil. Pero una parte de mí sentía tristeza, como si estuviera perdiendo poco a poco al niño que conocía. El niño que corría hacia mí, aunque yo estuviera empapado por la lluvia. El niño que dormía a mi lado aunque me doliera la espalda de cargar materiales todo el día. El niño que confiaba en mí para todo. Cuando entró a la universidad, la distancia se hizo aún mayor. Pasó el examen para una buena universidad en la capital. No sé cómo, pero consiguió una beca. Eso fue una gran ayuda, porque yo no podía pagar la matrícula completa. Pero aún así había gastos, transporte, comida, proyectos, libros. Así que busqué más trabajo. Tomé un turno de noche en el taller de herrería de mi compadre en la zona industrial, de 8 de la noche a 12. Luego volvía a casa, dormía 3 horas y me iba de nuevo a la obra a las 5 de la mañana. Una y otra vez. Todos los días. Sin descanso, porque no había tiempo para descansar. En su 3er año, se echó novia. Yo no la conocía, pero la oía en sus llamadas. Siempre hablaban. Él sonreía mientras texteaba. Yo estaba feliz por él, pero también tenía miedo. Tal vez demasiadas distracciones. Tal vez bajaría sus calificaciones. Pero no fue así. Incluso ganó un premio. Cuadro de honor. Estaba orgulloso. Muy orgulloso. Fui al día de la ceremonia, usando mi mejor camisa y mis pantalones. Pero no me acerqué a él al frente. Solo observé desde atrás, junto a otros padres que también vestían de forma sencilla. Después, le mandé un mensaje. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Felicidades». Me respondió. «Gracias, pa». 2 palabras. Pero para mí, eso estaba bien. Cuando se graduó, consiguió trabajo en una empresa en el distrito financiero. Un buen sueldo, dijo. El doble de lo que yo ganaba. El triple, tal vez. No le pregunté cuánto exactamente, por si le daba vergüenza. Pero yo estaba feliz. Significaba que su vida había mejorado. No tendría que pasar las dificultades que yo pasé. No tendría que trabajar de noche para poder comer. No tendría que desvelarse por el futuro. Esa parte había terminado. Yo había hecho lo que hice por él. Pero mientras su estatus en la vida subía, parecía que su trato hacia mí bajaba. No porque fuera malo, o porque lo hiciera a propósito. Parecía que alejarse era algo natural para él. Poco a poco, sus visitas a la casa se volvieron raras. Cuando venía, eran solo unas horas, y luego se iba de nuevo. Tenía un compromiso,
una reunión, una cita. Siempre había una razón. Y yo lo entendía. Estaba ocupado. Necesitaba tiempo para su carrera, para su vida. Yo no podía ser un obstáculo, pero lo que dolía eran las cosas pequeñas. El cambio en su lenguaje cuando estaba con sus amigos. Una vez le hicieron una videollamada mientras estaba aquí en la casa. Cambió al inglés. Toda la conversación, en inglés. Luego me miraba a mí, que estaba viendo la tele en la sala, y parecía dudar, como si no quisiera que vieran que él estaba aquí, que esta era su casa, que este era su padre. Llegó el día en que me dijo que tenía novia, la misma que yo había escuchado en las llamadas. Era bonita, dijo, amable, de buena familia, empresarios, con propiedades en la sierra y en la ciudad. Me preocupé, no por su novia, sino por la impresión que la familia de ella pudiera tener de mí. ¿Qué dirían cuando supieran quién era yo? Un carpintero, sin título universitario, sin negocios, sin propiedades. Tal vez dirían que mi hijo no era digno de su hija, o tal vez mi hijo diría que yo no era un padre digno de ser presentado. Unos meses antes de la boda, trajo a su novia a la casa, solo unos minutos, como una visita de cortesía. Saludé, les ofrecí algo de tomar, pero se negaron. Tenían prisa. Cuando se fueron, escuché afuera. No fue intencional, pero los vi por la ventana. Que la novia dijo, «Así que aquí creciste», y luego se rió. No una risa malvada, sino el tipo de risa que viene con sorpresa, como si no se lo esperara. Y mi hijo solo asintió. No defendió el lugar. No dijo, «Sí, aquí crecí, y estoy orgulloso». Solo asintió, como admitiendo que sí, así eran las cosas, y lo sentía. Esa fue la clave de todo. Esa admisión que sonaba a culpa. Ese silencio que sonaba a vergüenza. Esa falta de defensa que sonaba a falta de gratitud. Ahí empecé a sentir rabia. No la rabia que te hace querer gritar, sino esa rabia que se endurece en el pecho y se convierte en un plan. Una rabia que espera. Espera el momento adecuado para salir. Y el momento llegó. En su primera boda, aquella en la ciudad. El día que me dijo que le daba vergüenza. El día que me di cuenta de que tenía que hacer algo. No para vengarme por rabia. Kundi para enseñarle la lección que no aprendió en toda su vida. La gratitud, el respeto y el valor de sus raíces. Esa noche, cuando volví de la boda, no dormí. Pensé, en un plan, en una estrategia, en cómo le ayudaría a recordar quién era él y quién era yo. No quería arruinar su matrimonio o su relación con su esposa. Solo quería que recordara que antes de que él fuera exitoso, hubo alguien que se sacrificó. Y esa persona no debía ser tratada como polvo que puedes barrer de tu vida cuando te conviene. A la mañana siguiente de la primera boda, me desperté con una nueva esperanza. No la esperanza de que él cambiara por su cuenta, sino la esperanza de que yo le ayudaría a ver lo que estaba perdiendo. Sabía que habría otra boda. No estaba seguro de cuándo, pero sabía que habría una segunda ceremonia, la de la familia de su esposa. En la sierra, me había dicho una vez en un mensaje, un lugar grande, estilo jardín, muchos invitados, formal, elegante, exactamente el tipo de evento en el que yo sabía que no encajaba. Pero esta vez, no esperaría a que me llamara, no esperaría a que me aceptara. Yo encontraré la manera. Pero antes que nada, necesitaba limpiar mi corazón. Necesitaba asegurarme de que no estaba tomando una decisión solo por rabia o por dolor. Así que fui a la iglesia del centro. Temprano, a las 6 de la mañana, antes de que se llenara de gente. Entré, me senté atrás y encendí una vela. La vela costaba solo 5 pesos, pero eso no era lo importante. Lo importante era la intención. Recé, no para pedir venganza, sino para pedir sabiduría, fortaleza, el camino correcto. Señor, dije, en voz baja, solo para mí. No sé si mi plan es correcto, pero sé que necesito hacer esto. No para destruirlo, sino para enseñarle. No para avergonzarlo, sino para recordarle quién es realmente. Guíame. Después de rezar, salí de la iglesia. Sentí un ligero alivio en el pecho, como si mi mente se hubiera aclarado. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que tenía que hacerlo con cuidado, correctamente, sin lastimarlo demasiado, pero lo suficiente para que recordara la lección. Tomé un colectivo al mercado central. Conocía una tienda allí que vendía guayaberas de segunda mano, pero en buen estado. No podía ir a la sierra otra vez en camisa. Tenía que invertir en mí mismo, no por mí, sino por el respeto que merecía recibir. Cuando llegué a la tienda, el dueño me reconoció de inmediato. Don Antonio, un hombre mayor, de unos 60 años.
Compadre, hace tiempo que no nos visitaba. Me saludó, sonriendo. ¿Qué necesita? Una guayabera, respondí. Algo sencillo, no muy caro, pero bien hecha. Tengo un evento importante. Miró la ropa colgada, sacó 3 guayaberas y me las mostró. Me probé la primera, demasiado grande. La segunda, demasiado holgada en los brazos. La tercera, perfecta. Bien cosida, sin agujeros, sin manchas, ligera al tacto, y se veía decente. ¿Cuánto por esta? Pregunté. Para usted, 500 pesos, respondió, por ser cliente habitual. Le pagué y le di las gracias. Mientras caminaba a casa, sosteniendo la bolsa de plástico con la guayabera, pensé que esto era solo el primer paso. Quedaba mucho por hacer, y el siguiente paso era más difícil. Necesitaba pedir ayuda a las personas que habían confiado en mí antes, gente a la que yo había ayudado, y gente que yo sabía que me ayudaría de vuelta. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la comunidad. Busqué a doña Esther, la líder de nuestro barrio. La conocía porque una vez me ofrecí como voluntario para construir el nuevo centro de salud. Mi servicio fue gratuito, solo quería ayudar, y gracias a eso nos hicimos cercanos. Me vio, sonrió, y me invitó a su oficina. «¿Cómo está, don Eduardo?», preguntó, mientras me ofrecía agua. «¿Algún problema?». «Ninguno, doña Espe», respondí. «Solo necesito un poco de ayuda». Le conté la historia. No toda, pero lo suficiente para que entendiera la situación. Le dije que mi hijo se casaba de nuevo y que quería contribuir a la boda. Pero no porque fuera rico, sino porque necesitaba demostrarle que, aunque soy un hombre sencillo, mi contribución tiene valor. Ella entendió de inmediato. «¿En qué puedo ayudarlo, don Eduardo?», preguntó. «¿Conoce algún servicio de banquetes con el que se pueda negociar? Me gustaría patrocinar algo de la comida en la recepción. No todo, no puedo pagarlo, pero aunque sea algunos platillos, y que haya forma de mencionar que el patrocinio vino de mí». Me miró fijamente. Vi en sus ojos que ella sabía por qué estaba haciendo esto. No hizo preguntas detalladas, pero entendió. Asintió. «Conozco a alguien», dijo. «Una amiga mía de la comunidad vecina. Hacen banquetes para eventos. Puedo presentártelos». «Gracias, doña Espe», le dije. «Es una gran ayuda». Unos días después conocí a la dueña del servicio de banquetes, doña Cora, una mujer alegre y amable. Le conté un poco, que realmente quería contribuir a la boda de mi hijo y que esperaba que mi nombre fuera mencionado como patrocinador. Ella no preguntó por qué, ni la razón. Simplemente aceptó y dijo que necesitaba un anticipo. «¿Cuánto?», pregunté. «Si son solo algunos platillos, entre 10 y 15.000 pesos», respondió. «Depende del menú». 15.000 pesos. Era mucho para mí, pero calculé mentalmente. Si hacía horas extras durante 3 meses, si ahorraba en todo, si no compraba nada innecesario, podría lograrlo. Así que asentí. «De acuerdo, pero necesitaré 3 meses para juntar el dinero». «Está bien», dijo ella, sonriendo. «Solo confírmame cuando se acerque la fecha de la boda». Desde ese día, trabajé doble turno. Hice horas extras en la obra, tomé trabajos extra en el taller de herrería, y a veces todavía me ofrecía como voluntario en el barrio para sacar algo extra de ellos. Cada peso, pensaba dónde iría. No en bebida, no en lujos, todo para el plan. Mientras ahorraba, también busqué otros contactos. Recordé al maestro de ceremonias al que una vez ayudé a montar el escenario para la fiesta del barrio. Rogelio, bueno para animar, sabía cómo hablarle a la gente, y era profesional. Lo llamé. «Rogelio», le dije cuando contestó. «Habla Eduardo, el carpintero que te ayudó con el escenario el año pasado». «Ah, sí, compadre Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?». Le conté la historia, de forma simple otra vez. Mi hijo se iba a casar y necesitaba ayuda en la recepción. Había un segmento que quería incluir. No largo, solo unos minutos. Un simple saludo, compartir unas fotos y un simple reconocimiento a los que contribuyeron. Yo, entre ellos. «Jefe, eso es fácil», dijo. «Mientras tengas las fotos y un guión, no hay problema. ¿Esto tiene costo?». «Sí», respondí. «¿Cuánto?». 3.000 pesos, dijo. «Incluye el equipo y el tiempo de preparación». 3.000 pesos. Estaba bien. Podía pagarlo. Así que acepté. Luego busqué a la coordinadora de bodas que era ahijada de mí. Vecina. Nina, joven, de 20 y tantos, pero ya con experiencia en la industria. Le envié un mensaje por Facebook. Era difícil encontrar su número porque no éramos cercanos, pero la vi en las publicaciones de mi vecina, así que la agregué.
respondió de inmediato. Tío Eduardo, ¿en qué puedo ayudarlo?, preguntó. Le conté el plan. No detallado, pero suficiente. La boda de mi hijo, y quería contribuir, pero necesitaba ayuda para coordinar el segmento que quería incluir. Solo una presentación simple, sin drama, sin espectáculo, pero necesitaba que se ejecutara bien. Tío, ¿sabe quién es el coordinador de la boda?, preguntó. No sé, respondí. Pero, ¿quizás podrías contactarlos? ¿Podrías coordinar con ellos? Puedo, dijo, pero necesito saber los detalles de la boda. ¿Cuándo y dónde? Ese era el problema. No lo sabía. No estaba invitado oficialmente. No tenía copia de la invitación. Así que pensé, quizás podría obtener la información de las redes sociales de mi hijo o de su novia. Los stalkeé, no con mala intención, sino por necesidad. Vi en sus publicaciones la fecha, 15 de diciembre, y el lugar, un jardín en la sierra. El Jardín del Acantilado se llamaba. Le envié la información a Nina. Dijo que contactaría al lugar y preguntaría quién era el coordinador. Después, hablaría con ese coordinador y le explicaría la situación. Que había un patrocinador que quería contribuir y que incluía un segmento. Si aceptaban, bien. Si no, buscaríamos otra manera. Unos días después, Nina llamó. Tío, ¿se puede?, dijo. Ya hablé con el coordinador. Dijeron que está bien, pero que el segmento no debe interrumpir el flujo del evento. Debe ser corto y estar programado. Solo unos minutos. 5, respondí. De 5 a 10. Ok, dijo. Y dijeron que necesitan un pago parcial por la tarifa de coordinación. ¿Cuánto? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Más 3.000 de Rogelio. Más 15.000 del banquete. Total, 20.000 pesos. Era mucho, pero no tenía opción. Necesitaba hacer esto bien. Así que acepté. Mientras ahorraba los 20.000 pesos, empecé a preparar las fotos. Las fotos viejas de mi hijo y yo cuando era niño. La foto de nuestra antigua casita en el campo, antes de mudarnos a la ciudad. La foto del carrito de madera que le hice cuando tenía 3 años. La foto de su primer día de escuela, sosteniendo la mochila que le compré en un puesto callejero. La foto de su medalla de 6º grado, cuando se graduó con honores. Las saqué todas del viejo álbum y las guardé en un sobre. Todo esto lo hice sin que mi hijo supiera nada. No hablé con él al respecto. No lo llamé. No le envié mensajes. Solo guardé silencio, esperando, pensando, planeando. Y en 3 meses terminé todo lo que tenía que hacer. Cuando llegó la fecha límite, mi pago estaba completo. 20.000 pesos, íntegros. Ganados con horas extras, trabajos adicionales, cachuelos. Ganados con sudor y cansancio. Pero estaba bien. Sabía que valdría la pena. No por mí, sino por mi dignidad, por el respeto que merecía recibir, por la lección que él necesitaba aprender. 2 semanas antes de la boda, tuvimos la reunión final con Nina, Rogelio y doña Cora. Nos vimos en una cafetería en la ciudad. Arreglamos todo. La hora del segmento, el guión, las fotos, la comida que yo cubriría. Todo, detallado. Todo, asegurado. Don Eduardo, dijo Nina, mientras tomaba notas, ¿está seguro de esto? ¿No prefiere decírselo primero a su hijo? Negué con la cabeza. No, quiero que sea una sorpresa. No una mala sorpresa, sino el tipo de sorpresa que lo haga pensar. Ellos entendieron. No me cuestionaron. Y esa noche supe que estaba listo. Listo para el día de la boda. Listo para ese momento que no olvidaría. Listo para demostrarle a él y a todos allí quién soy y por qué merezco respeto.